¿Alguna vez has visto a un niño corriendo sin razón aparente, trepando muebles como si fueran montañas o haciendo 1000 preguntas por minuto? Si la respuesta es sí, entonces has visto a un niño genuinamente feliz. Un niño inquieto no es un problema, es una bendición. Es un alma que quiere conocer el mundo, que necesita explorar, descubrir, experimentar. Y en esa inquietud está la clave de su felicidad. Nos han hecho creer que un niño que no se está quieto es un niño mal portado, que si no sigue instrucciones al pie de la letra es un desafío, que si se mueve demasiado molesta a los demás. Pero, ¿sabes qué? Un niño inquieto es un niño sano, un niño que se mueve, que explora, que pregunta, que investiga. Es un niño con un cerebro despierto, con ganas de aprender, con una curiosidad que, bien guiada, lo llevará a descubrir el mundo con entusiasmo. Mira a un niño corriendo en el parque, su risa explotando en el aire mientras persigue mariposas o juega a ser un superhéroe. Mira cómo sus ojos brillan cuando descubre algo nuevo, cómo su energía parece inagotable. Ahí, en esa inquietud, en ese movimiento constante, está la verdadera felicidad. Porque la infancia no está hecha para estar sentado todo el día, ni para vivir en silencio absoluto. La infancia es ruido, es movimiento, es energía pura. Pero hay algo que está pasando. Estamos apagando esa chispa. Sin darnos cuenta, estamos reprimiendo esa energía natural de los niños. Les decimos, quédate quieto, no corras, no toques eso, no preguntes tanto. Y poco a poco, ese niño inquieto, ese niño feliz, comienza a volverse más callado, más inmóvil, más apagado. No porque haya aprendido disciplina, sino porque ha entendido que su forma natural de ser es un problema para los adultos. El mundo de los adultos es un mundo de horarios, de normas rígidas, de compórtate bien en todo momento. Y en ese afán de querer que los niños se porten bien, estamos olvidando que su naturaleza es moverse, es preguntar, es descubrir. Estamos queriendo que los niños sean pequeños adultos, cuando en realidad deberían ser niños. Piénsalo. Cuando eras niño, ¿qué es lo que más disfrutabas? Seguramente no era quedarte sentado durante horas escuchando instrucciones. Seguramente eran los juegos, las aventuras, los descubrimientos, la emoción de explorar sin miedo. Y ahora, como adultos, estamos privando a nuestros hijos de eso mismo que nos hizo felices a nosotros. Si tienes un hijo inquieto, celébralo. No lo calles, no lo limites, no lo encierres en un molde que no le queda. En lugar de eso, guíalo. Enséñale a canalizar esa energía de manera positiva. Déjalo correr, déjalo saltar, déjalo hacer preguntas, incluso cuando parezcan interminables. Porque en esa inquietud está la semilla del aprendizaje, del crecimiento, de la creatividad. El mundo necesita más niños inquietos, necesita más mentes curiosas, más espíritus libres, más soñadores que no tengan miedo de explorar lo desconocido. No apaguemos esa luz en nuestros hijos. Acompañémoslos en su camino. Permitámosles ser lo que realmente son, niños felices. Pero, ¿sabes cuál es el verdadero problema? Que la sociedad ha confundido la inquietud con desobediencia. Un niño que no se queda quieto es etiquetado como hiperactivo, como problemático, como difícil de manejar. Nos hemos acostumbrado a creer que un niño bien educado es aquel que no interrumpe, que no corre, que no cuestiona, que sigue instrucciones sin chistar. Pero eso no es educación, eso es sumisión. Un niño inquieto no es un niño malcriado, es un niño con ganas de vivir, con una energía natural que necesita ser expresada, no contenida. Y es nuestra responsabilidad como padres y adultos entenderlo, acompañarlo y ayudarlo a canalizar esa inquietud en experiencias que nutran su mente y su corazón. Muchos padres se preocupan porque sus hijos no paran quietos ni un segundo. Pero piénsalo por un momento.
¿No sería más preocupante que un niño pasara todo el día sin moverse, sin hablar, sin interesarse por nada? La inquietud es una señal de vida, de desarrollo, de crecimiento. Es el motor del aprendizaje. El peligro de un mundo que quiere niños tranquilos. Vivimos en un tiempo donde queremos que los niños sean fáciles de manejar. Queremos que estén sentados por horas en un salón de clases sin quejarse, que jueguen sin ensuciarse, que no hagan ruido, que no interrumpan. Y si no encajan en ese molde, buscamos formas de corregirlos. Algunos con castigos, otros con medicamentos. Cada vez más niños son diagnosticados con trastornos de atención cuando, en realidad, lo único que tienen es una necesidad natural de moverse, de explorar, de aprender a su manera. No todos los niños aprenden igual. Algunos necesitan escuchar, otros necesitan tocar, moverse, probar. Pero en lugar de adaptar la educación a las necesidades del niño, queremos que el niño se adapte a la educación rígida que hemos diseñado para él. Y ahí es donde muchos niños empiezan a apagarse, pierden la curiosidad, dejan de preguntar, dejan de intentar. Porque han aprendido que su manera de ser no es aceptada, que su energía es un problema, que su naturaleza debe ser corregida. Y eso es lo más triste que le puede pasar a un niño. Inquietud bien dirigida. El secreto del éxito. Si miras a las personas más creativas, más exitosas, más innovadoras del mundo, verás algo en común. Ninguna de ellas fue un niño tranquilo. Albert Einstein no era un niño que seguía todas las reglas. Walt Disney no era un niño que se conformaba con lo que le decían. Steve Jobs no era un niño que se quedaba quieto y en silencio. El mundo está hecho por aquellos que no se conformaron, por aquellos que fueron inquietos, curiosos, soñadores. Pero si desde pequeños les enseñamos a nuestros hijos a quedarse quietos, a no cuestionar, a no moverse más de la cuenta, les estamos quitando la posibilidad de convertirse en esas grandes mentes del futuro. Por eso, la clave no es apagar su inquietud, sino guiarla. Un niño inquieto no necesita que lo corrijan, necesita oportunidades para explorar. No necesita que lo castiguen por moverse demasiado, necesita espacios donde pueda moverse libremente. No necesita que lo callen, necesita adultos que escuchen sus preguntas y le ayuden a encontrar respuestas. Si tu hijo es inquieto, míralo bien. No lo veas como un problema, míralo como lo que realmente es. Un espíritu libre con ganas de descubrir el mundo. No lo limites, no le pongas cadenas, enséñale, oriéntalo, pero nunca lo apagues, porque su inquietud no es un defecto, es su mayor fortaleza. ¿Y si en lugar de corregir a un niño inquieto, lo potenciamos? ¿Y si en vez de decirle, no hagas eso, le mostramos cómo hacerlo de manera segura? ¿Y si en vez de mandarlo a sentarse y quedarse quieto, le damos espacios para que explore sin miedo? La inquietud no es un enemigo. Es una herramienta increíble si sabemos cómo usarla. Cuando un niño corre de un lado a otro, está desarrollando su motricidad. Cuando toca todo lo que ve, está explorando texturas y aprendiendo sobre su entorno. Cuando hace preguntas sin parar, está fortaleciendo su pensamiento crítico. Lo que sucede es que a veces los adultos estamos cansados. Llegamos del trabajo agotados, con la cabeza llena de pendientes, y lo que menos queremos es que un niño nos inunde con su energía desbordante. Y es normal sentirnos así. Pero no podemos olvidar que su inquietud no es una carga, es parte de su crecimiento. Convertir la inquietud en aprendizaje. En lugar de ver su energía como un problema, podemos transformarla en algo positivo. Aquí te dejo algunas ideas. Dale espacios para moverse. No lo encierres en la casa todo el día. Llévalo al parque, déjalo correr, saltar, trepar. Si está en casa, permítele jugar sin miedo a ensuciarse o a hacer ruido.
Un niño que tiene oportunidad de liberar su energía será un niño más tranquilo cuando realmente lo necesite. Permítele explorar. Si se interesa por algo, anímalo a descubrir más. Si te hace preguntas, no le digas porque sí o porque no. Enséñale, investiga con él, despierta aún más su curiosidad. Canaliza su energía con actividades, deportes, arte, música, baile, experimentos caseros. Hay muchas maneras de ayudarlo a enfocar su inquietud en algo que lo motive y lo ayude a crecer. No lo compares con otros niños. Cada niño tiene su propio ritmo. Si tu hijo es más inquieto que los demás, no significa que haya algo mal con él. Significa que necesita otro tipo de estímulo. Sé paciente. A veces nos desesperamos porque queremos que nuestros hijos sean fáciles de manejar, pero no estamos criando robots. Estamos criando seres humanos con emociones, con necesidades, con una energía natural que no podemos apagar. ¿Qué pasa cuando un niño deja de ser inquieto? Piénsalo. Un niño que ya no corre, que ya no pregunta, que ya no juega con la misma emoción. ¿Qué significa eso? Muchas veces significa que ha aprendido que su curiosidad molesta, que ha entendido que no vale la pena preguntar porque nadie lo escucha, que ha asumido que su energía es un problema y que es mejor quedarse quieto, callado, sin incomodar a nadie. Ese es el verdadero peligro. No un niño que corre sin parar, sino un niño que deja de hacerlo. No un niño que pregunta todo el tiempo, sino un niño que deja de preguntar. Porque cuando un niño deja de ser inquieto, muchas veces también deja de ser feliz. Y ahí es cuando realmente hemos fallado. Si logramos entender que la inquietud no es un problema, sino una manifestación de la alegría y la curiosidad de un niño, cambiaremos por completo nuestra forma de educar. Un niño inquieto es un niño que vive sin miedo, que quiere descubrirlo todo, que siente con intensidad. ¿No es eso precisamente lo que deberíamos querer para nuestros hijos? El daño de la sobreprotección y el exceso de normas. Muchos padres, con la mejor intención del mundo, intentan controlar cada movimiento de sus hijos. No corras, te puedes caer. No saltes, te puedes lastimar. No toques eso, te puedes ensuciar. Claro, nadie quiere que su hijo se haga daño, pero ¿qué tipo de infancia le estamos dando si lo criamos con más restricciones que libertad? Los niños aprenden experimentando, no escuchando órdenes todo el tiempo. Aprenden a correr cayéndose, aprenden a tomar decisiones equivocándose. Si evitamos que experimenten por sí mismos, les robamos la oportunidad de crecer, de fortalecer su autoestima, de descubrir sus propios límites. Cuando un niño está inquieto, está aprendiendo a conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Si lo frenamos constantemente, si le transmitimos miedo a cada paso que da, lo convertimos en un niño inseguro, temeroso, con miedo a explorar. Y un niño que teme explorar es un niño que crecerá con dudas, con inseguridades y con una confianza debilitada en sí mismo. No apaguemos su esencia. Hay una imagen que se repite demasiado. Niños pequeños en restaurantes o reuniones familiares, sentados con una pantalla en las manos para que no molesten. Niños que en lugar de jugar, correr o interactuar con el mundo, están absorbidos por un dispositivo porque eso los mantiene tranquilos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enseñándoles que su inquietud es un problema que debe ser silenciado, que su energía no es bien recibida, que su voz, su risa, su curiosidad deben ser controladas en lugar de celebradas. Estamos formando niños que aprenden a entretenerse pasivamente en lugar de activamente, que no desarrollan su imaginación porque todo está servido en una pantalla, que dejan de hacer preguntas porque el mundo digital les ofrece respuestas rápidas sin la emoción del descubrimiento. Pero el problema real no es el uso de la tecnología, sino el motivo detrás de ello. No está mal que un niño vea una película o juegue con una tableta de vez en cuando.
Lo preocupante es cuando eso se convierte en una herramienta para callarlo, para evitar que sea inquieto, para que no estorbe. La inquietud es el primer paso para la creatividad. Mira a los grandes inventores, a los artistas, a los exploradores, a los visionarios de la historia. Todos ellos fueron niños inquietos. Ninguno de ellos se conformó con lo que le decían. Todos quisieron ir más allá, descubrir por sí mismos, romper las reglas establecidas. La creatividad no nace en la quietud, sino en la exploración. En los niños que preguntan ¿por qué? En los que juegan con cajas de cartón y las convierten en castillos. En los que se ensucian las manos explorando el barro. En los que no tienen miedo de imaginar lo imposible. Si matamos la inquietud de un niño, matamos también su creatividad. La inquietud de un niño no es algo que deba corregirse, sino algo que debe entenderse. Porque la inquietud no es sinónimo de mala conducta, es sinónimo de un niño sano, de un niño con una mente despierta, de un niño con ganas de descubrir el mundo. Cuando los adultos olvidamos lo que es ser niños, el problema muchas veces no es la inquietud del niño, sino la impaciencia del adulto. Nos hemos acostumbrado a un ritmo de vida lleno de responsabilidades, de presiones, de horarios estrictos. Queremos que todo sea ordenado, predecible, controlado. Y cuando un niño llega con su energía inagotable, con sus ganas de explorar, con su espíritu libre, lo vemos como una interrupción en nuestro orden, en nuestra rutina. Pero hay algo que hemos olvidado. Nosotros también fuimos niños inquietos alguna vez. También corrimos descalzos, también hicimos preguntas sin parar, también nos emocionamos por cosas pequeñas que los adultos ya no notan. ¿Qué nos pasó? La vida, la prisa, las preocupaciones. Pero en algún rincón de nuestra memoria todavía está esa infancia llena de movimiento y descubrimiento. Tal vez necesitamos recordarla para entender mejor a nuestros hijos. Criar desde la comprensión, no desde la frustración. La próxima vez que sientas que la inquietud de tu hijo te supera, respira. No lo regañes de inmediato, no le pidas que se calme sin antes entender por qué se comporta así. Pregúntate, ¿ha estado demasiado tiempo encerrado y necesita moverse? ¿Está tratando de llamar mi atención porque me ve ocupado todo el tiempo? ¿Está aburrido y necesita un reto, una actividad que lo estimule? ¿Estoy esperando que se comporte como un adulto cuando es solo un niño? Muchos de los comportamientos que nos desesperan en los niños tienen una razón de fondo. No siempre es desobediencia o rebeldía. A veces solo necesitan moverse, jugar, descubrir. Y cuando entendemos esto, en lugar de regañarlos, podemos guiarlos. La felicidad está en la libertad de ser niño. Mira a un niño inquieto y verás a alguien que aún no ha sido atrapado por el estrés, por la rutina, por las preocupaciones de la vida adulta. Verás a alguien que disfruta el momento, que no se limita, que no teme hacer el ridículo, que no piensa en el qué dirán. Los niños inquietos nos enseñan lo que los adultos hemos olvidado, que la felicidad está en la libertad de ser uno mismo. Por eso, en lugar de frustrarnos con su energía, aprendamos de ella. Tal vez en su inquietud hay una lección que nosotros, los adultos, necesitamos recordar. Si hay algo que debemos entender como padres, es que la infancia no dura para siempre. Esa energía desbordante, esas preguntas interminables, esas ganas de descubrir y explorar, todo eso un día se apagará, no porque algo esté mal, sino porque la vida sigue su curso. Crecerán, se volverán más serenos, más racionales, más conscientes del mundo y sus reglas. Pero mientras sean niños, dejémoslos serlo. Nuestro papel como padres no es controlarlos, sino guiarlos. No se trata de dejar que hagan lo que quieran sin límites, sino de ayudarlos a canalizar su energía sin apagar su esencia. Se trata de encontrar el equilibrio entre la disciplina y la libertad. Si tu hijo corre,
Busca lugares donde pueda hacerlo con seguridad. Si tu hijo pregunta mucho, responde con paciencia y despierta aún más su curiosidad. Si tu hijo es creativo, dale materiales para que construya, invente, imagine. Si tu hijo no se queda quieto, no lo veas como un problema, sino como una oportunidad para enseñarle algo nuevo. Los niños inquietos de hoy serán los adultos apasionados de mañana. Si permitimos que nuestros hijos sean niños, si les damos la oportunidad de explorar sin miedo, si les enseñamos a convertir su inquietud en algo positivo, estaremos formando adultos con pasión por la vida. Adultos que no tendrán miedo de hacer preguntas. Adultos que no se conformarán con lo establecido. Adultos que no verán los problemas como obstáculos, sino como desafíos por resolver. Adultos con mentes despiertas, con corazones libres, con espíritus fuertes. No apaguemos la chispa de la infancia porque un niño inquieto es un niño que vive intensamente. Un niño inquieto es un niño que sueña, que imagina, que siente. Un niño inquieto es un niño que simplemente es feliz. Y al final, ¿qué más podríamos desear como padres, sino eso? Dejemos que sean niños. Dejemos que sean felices.